licenciada Soberanis, y el cuadro que se va a usar es el cuadro de datos tabulados que tenemos ya publicado en el Classroom para el Salón 306, para que los datos sean homogéneos y las gráficas sean homogéneas. Nuevamente, reitero, el coordinador recibirá el trabajo individual de sus integrantes, lo anexa en un solo archivo, le coloca carátula y lo sube al Classroom, ¿verdad? Esa es la indicación y ese es el cambio de hoy en adelante, todo vía Classroom, ya no vía correo electrónico. ¿Alguna duda antes de que empecemos la clase? Buenas noches, Ángeles. Correcto, correcto. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Gracias, Ángeles. ¿Alguien más, alguna duda? ¿Sí? Bien, por ejemplo, la proporción tiene que ir acorde a su pregunta. Por ejemplo, una de las preguntas decía, de los estudiantes de género femenino, ¿qué proporción practican ciclismo? La respuesta era 0.05128. Entonces usted tiene que indicar que la proporción de estudiantes que practican ciclismo y son de género femenino es de, y el resultado que la operación que usted considere le dé como resultado. Las razones y los porcentajes tienen que hablar de datos porcentuales. Si usted hablábamos de una razón, no íbamos a decir 10.98 hombres por ciento o un dato cuando se habla de elementos que no pueden ser sujetos de división. La licenciada hacía la aclaración de que ustedes iban a colocar, aunque matemáticamente no correspondiera a la aproximación, ustedes lo iban a interpretar como un dato exacto. No sé si eso le aclara. Muy bien. Necesitamos una persona voluntaria que tome los datos de la tabla de Excel que hemos estado trabajando para tema didáctico de la licenciada Soberanis, que pueda hacer 3 gráficas básicamente. Y lo necesitaríamos para cuando ella lo requiera. Sería una gráfica de barra simple, una gráfica de barra agrupada y una gráfica de pie. ¿Quién es diestro en Excel que las pueda hacer y que las tenga en el momento en que la licenciada les dé el tiempo y lo puedan presentar? Tiene calificación y tiene ponderación de participación. Ok.
Usted ya tiene la tabla Ángeles, ¿verdad? ¿Las puede trabajar, por favor? Sí, es continuidad. Hoy es la representación, la clase es la representación gráfica de la variable cualitativa. Ento- Entonces vamos a usar, sí, dame un momento, Beverly. Entonces vamos a usar, por favor, tengan a la mano la tabla que hemos venido trabajando, la tabla que yo les publiqué en el Classroom. Sí, Beverly. Buenas tardes, Lick. Fíjese que hoy es mi primer día de clases, por motivo de trabajo no he podido conectarme. No sé si Ok, podría no brindarme el tenga link de pena. clase. Para Lick. efecto didáctico y no estar repitiendo y quitando mucho el tiempo de atención de los demás, yo le voy a escribir ahorita en el chat. Usted me habla si quiere por privado y ya la pongo al día. Ok, Lick, muchas gracias. Otras preguntas, ahorita. ¿Hay que hacer grupos para alguna tarea o ya hay tarea pendiente Sí, ya o...? llevamos con la tarea que se va a hacer hoy, es la tercera tarea, ya hay 2 tareas que se entregaron. Sí hay grupos de máximo de 10 personas, pero están habiendo grupos de 10, otros de 11. No se preocupe en este momento por estar en un grupo. Si quiere, trabaje individual, en lo que ya estandarizamos la cantidad de grupos, porque mire, han habido personas que se han integrado a 2 clases, dejan de entrar, vuelven a entrar y lo que hacen es estarnos retrocediendo en el avance. Ok, Pero gracias. ahorita le escribo en el chat el link del Classroom, mi número de teléfono y si gusta, apaga su micrófono, me llama por teléfono y yo la pongo al día. Ok, gracias. Entonces, Ángeles, le encargo las gráficas, por favor, ya la licenciada va a entrar en unos momentos. Sí, Randy, Buenas noches, jóvenes. ni siquiera me escribe en lo privado, Ángeles, por favor. Ya estamos, licenciada, Ángeles nos va a colaborar con las 3 gráficas en el momento en que usted lo crea conveniente. Ya les indiqué de que tengan su tabla de valores de la variable cualitativa que hemos venido analizando, que base de eso es la continuidad de la clase del día de hoy. Voy a atender por privado a unos estudiantes que se están agregando en este momento, licenciada. Me voy a desconectar de micrófono. De acuerdo, licenciado, no hay problema. Bueno, Entonces, jóvenes, el tema que sigue hoy es presentación gráfica de la variable cualitativa. Entonces, vamos a ver una presentación y luego Ángeles nos va a hacer favor de explicarnos cómo se elaboran las gráficas en Excel. Gracias, Ángeles, muy amable.
Bueno, jóvenes, entonces es presentación gráfica de la variable cualitativa. La presentación gráfica es un complemento de la presentación tabular. Es más fácil interpretar los resultados visualmente. Se tiene el inconveniente que no son exactas, ¿verdad? Porque los cuadros sí nos dan los números exactos. En cambio, la gráfica solamente nos da una idea de cómo es el comportamiento del fenómeno que estamos estudiando y dan una idea más simple de los datos. Los diagramas que tenemos de barras simples, de barras agrupadas, barras segmentadas, barras bidireccionales, diagrama de sectores y el pictograma también aparece en su libro. Los diagramas de barras tienen número, título y fuente. El título debe de cumplir con las interrogantes, a ver si se recuerdan cuáles son. ¿Cuáles son las interrogantes, jóvenes? Fecha, qué, cómo, cuándo y dónde. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Bueno, entonces también la gráfica debe de cumplir con esas interrogantes. Se deja el mismo espacio entre barra y barra. Las barras se ordenan por magnitud para facilitar el análisis. Si se incluye la categoría de otros, esta se muestra en la posición más baja. Pueden ser barras verticales u horizontales. El diagrama de barras simples presenta la información en barras individuales. Son excelentes para presentar información de distribuciones simples de frecuencias a escala cualitativa. Se pueden utilizar cifras absolutas, relativas o porcentajes. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de barras simples. Entonces, como ustedes observan, en este diagrama solamente aparece el total. Facebook, 923, Instagram, 844 y por último la categoría otros. Con nosotros fue diferente la categoría otros, como incluimos muchos ahí, fue la barra más grande, ¿verdad? Entonces aquí va en orden de mayor a menor. Si tienen preguntas, las pueden hacer. El título también es exactamente el mismo que lleva el cuadro. Aquí como que se movió la gráfica, entonces le falta un poquito ahí ¿Alguna pregunta aquí? Diagrama de barras segmentadas. Es similar al de barras simples. Es usado generalmente para datos de asociación. Se coloca una información seguida de la otra. Entonces, este es el de barras segmentadas. Lleva su número de gráfica, su título y fuente. Y es como el de barras simples, solamente que aquí nos está dividiendo las dos regiones. La región suroriente está con celeste y la metropolitana está aquí en color lila. Esa es la diferencia entre el diagrama de barras simples y las segmentadas. El de barras agrupadas es muy útil para datos de asociación. Las barras deben colocarse de tal forma que se diferencien una de la otra. El espaciamiento es entre grupo de barras. Se pueden utilizar barras dobles o triples, pero más barras podría dar confusión. Es decir, podríamos dejar una variable que tenga 3 categorías para hacer 3 barras, porque más dice que ya no se puede delimitar bien la información. De barras agrupadas. Entonces, cuando tenemos los datos, así como en este caso, que son datos de asociación,
Entonces, el de barras agrupadas quedaría así. El de barras bidireccionales es muy útil para datos de asociación. También se utiliza la misma escala en dos sentidos. La línea 0 está ubicada al centro de la gráfica. Este es el de barras bidireccionales. Entonces, aquí está la región, ¿qué? Metropolitana y la región suroriente. Y por último, el diagrama de sectores o PAI. Su interpretación es sumamente sencilla. Se utiliza para información de distribuciones simples de frecuencias a escala cualitativa. Se pueden presentar los datos en cifras absolutas, relativas o porcentajes. Para su construcción manual, se hace uso de los 360 grados que tiene el círculo, colocando las categorías en la dirección de las manecillas del reloj. Entonces, generalmente, si lo tenemos en porcentajes, lo convertimos en grados, ¿verdad? Para tener los 360 grados del círculo e iniciamos de cero, ¿verdad? De una línea de cero. Bueno, ¿alguna pregunta en esta presentación, jóvenes? No, Lick, todo claro, gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Gracias. Bueno. Sí, Amílcar, escucho. Buenas noches, licenciada. Disculpe, ¿será que no puede regresar solo a la de pictogramas? Disculpe. Va, Solo quiero regresar algo. Disculpe. está bien, no se preocupe. Ahorita. Aquí está. Este es el que quiere ver, ¿verdad? No leí que el de pictograma, el de arriba, el 2S. Gracias, disculpe. Sí, pictograma no les puse. Ah, Estas perdón. barras bidireccionales. Bidireccionales, perdón. Sí. S. Gracias, Lick. A usted. Me avisa cuando lo pueda quitar, por favor. Ahí está, Lick. Ya, gracias. No te Bueno, Muchas gracias. por nada.
Sí, le escucho. Buenas noches, ¿quién habla? Así es, Ángeles, por favor. De acuerdo, Ángeles, gracias. Sí, Ángeles, la vemos. Lo que necesitamos que presente son 3 gráficas. Una de barra simple, una de barra agrupada y una gráfica de pie con los datos de la tabla Excel que ya hemos venido trabajando. Sí, así estamos bien, Ángeles. Sí, Ángeles, gracias, por favor. Sí, muchas gracias, Ángeles. Muy bien. Gracias por su apoyo. ¿Será que lo puedes repetir, compañera?
Si usted lo desea, Ángeles, gracias. Muy amable. Una de las tres que repita, por favor. ¿Cuál prefiere, Silvia? ¿Cuál quiere que repita? Silvia. La que sea, Lic, muchas gracias. Bueno, gracias, Ángeles. Sí. Sí, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Muchas gracias por la participación y colaboración, Ángeles. Muy agradecidos. Bueno, jóvenes, solo les voy a hacer un resumen de la variable cualitativa y ya iniciamos con la cuantitativa. Entonces, jóvenes, la variable cualitativa es aquella que, ¿cuál es? La que ve cualidades, que mide una cualidad o un atributo. Un ejemplo de variable cualitativa puede ser color del cabello, color de ojos, estado civil, género. Y la variable cualitativa puede medirse en qué escalas. En escala nominal u ordinal. Solamente en esas dos escalas se puede medir la variable cualitativa. También se puede, ¿cómo vamos a analizar e interpretar los datos de la variable cualitativa? ¿A través de qué? ¿Qué medidas calculamos, por favor? Ya no se recuerdan.
proporciones, porcentajes Y razón. y razones. Muy bien, gracias. ¿De qué manera podemos presentar la variable cualitativa? Podemos presentarla presentación tabular a través de un cuadro de asociación, ¿verdad? Como el que elaboramos. O también presentación gráfica, que son las gráficas que ya mencionamos, de barras simples, barras agrupadas, barras segmentadas, también las barras bidireccionales, el pictograma y el diagrama de sectores. Entonces, la información de un análisis con la variable cualitativa lo podemos presentar de forma escrita, de forma tabular o de forma gráfica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, licenciada. No, Gracias. Muchas No, gracias. licenciada. Bueno, entonces vamos a trabajar la variable cuantitativa o numérica, ¿verdad? Se recuerdan que esa puede ser discreta o continua. Entonces, cuando cuando n es menor de 30, o sea, hasta 29 datos, le llamamos serie pequeña. Y cuando n es mayor o igual que 30, le llamamos serie grande. Entonces, cuando tenemos una serie pequeña, solamente para presentarlo en forma tabular, hacemos un arreglo o serie simple. Vamos a tomar, por ejemplo, edad de un grupo de estudiantes del quinto semestre o del curso Métodos Cuantitativos 1, ¿verdad? Y todos los datos que conlleva esto. Métodos Cuantitativos 1, del quinto semestre, de la Escuela de Administración de Empresas, Facultad de Ciencias Económicas. Ya lo vamos a poner completo en el título. Entonces después les voy a pedir un dato, entonces aquí vamos a inventar los datos. 25, 35,
45, 40, 38. ¿De 20 habrá? 24, 23. ¿Sí? ¿No se ve? Ay, perdón. Nada, porque aquí a mí sí me aparece lo que voy escribiendo aquí en la computadora. Lo último que me aparece a ¿Se mí ve, es edad de un compañera? grupo de estudiantes. Ya, Apareció en este ya, momento, sí. licenciada. Ah, Ya actualizó. bueno, gracias. Es que está lento el internet. Cuarenta y dos, 43, 25, 38, 24, 23, 22. Y 25. 15 datos vamos a poner. Entonces, ahora voy a elaborar el arreglo o serie simple. Entonces, vamos a anotar cuadro número 2. ¿Qué título me ayudan, por favor? ¿Qué estamos estudiando? Edad de los estudiantes. ¿Cómo? Del curso. Métodos cuantitativos 1. Escuela de Administración de Empresas. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de San Carlos de Guatemala. Hasta ahí quedaría el título, jóvenes. ¿O me falta algún dato? Me falta la fecha. ¿Y qué lugar, verdad? Guatemala. Enero 2023. Entonces, lo único que hacemos aquí es ordenar los datos de menor a mayor. ¿Cuál es el más pequeño? 22. Solamente tenemos uno, ¿verdad? 22. 23. ¿Cuántos tenemos? 2. 2. 24. perdón. 24, ¿cuántas veces aparece? Igualmente 2.
Luego, ¿cuál sigue? 25 son 3. Gracias. ¿25? El siguiente, por favor. Ya que me están ayudando. Gracias. 35 sería 1. 35. Luego 38 son 2. ¿30 y qué, perdón? 38 son 2. Gracias. 41. 42, 1. 43, 1. Y 45, 1. Y luego la fuente. Fuente va con letra más pequeña. Datos obtenidos en el salón virtual. Y entonces ese es un arreglo o serie simple. Cuando tenemos menos de 30 datos, o sea, hasta 29 datos, esto es lo que tenemos que elaborar. Qué lento está esto, ¿verdad? Sí, licenciado, un poco. Licenciada, todavía no ha aparecido. Sí. Por nada. Mande Randy, puede hablar. Es que no sé si yo no logro visualizar o es que donde el arreglo que dice la licenciada solo colocó 13 datos. Entonces no sé si ahí me hice chibolitas. Perdone. Hay 15, Randy. Que no Entonces yo no había logro terminado de visualizar. cargar seguramente, licenciada. Sí, ¿verdad? Ya terminó, Ángeles, perdón. Ya le quité. Ahí están. Ya Muchas cargó. gracias. Disculpe. No se preocupe. Ahí está la fuente. Entonces, también hay un arreglo de distribución simple de frecuencias. Entonces, ahorita lo vamos a trabajar. Licenciada, solo una duda. ¿Se manda? Entonces, este se va a llamar serie simple porque cuenta con una cantidad de menos datos de 30. De 30. Ah, ok. Es una serie pequeña, así le llamamos nosotros. Ah, Series ok. pequeñas, sí. Sí, pues, serie pequeña. Si tuviera más de 30 datos, ya sería una serie grande. Así es. Ok, gracias, Liz. Por nada. Sí, eso es todo lo que hay que hacer con la serie simple. Con el arreglo, es un arreglo. Cuadro número 3. El título va a ser el mismo. Edad. Ya no lo voy a escribir. Ya saben ustedes cuál es el título. Entonces ahora tenemos la edad y necesitamos la frecuencia o número de veces que se repite el dato. Entonces, tenemos de 22, 1, ¿verdad? 23, 2. 24, 2. 25, 3.
35.1, 38.2. 41. 42.1. 43.1. Y 45.1. Y luego la fuente. Entonces, este es un arreglo o serie simple. No se visualiza bien, no sé qué está pasando con Licenciada, eso. disculpe, no sé si está presentando. Sí, estoy presentando, pero no sé qué está pasando porque está bien lento. Ahí está. ¿Ese es el arreglo o serie Hilda, que manda Ricardo? perdone que le interrumpa. ¿No será que porque su iPad tiene muy poca carga, no le está generando los datos? Voy a ver. Sí, tiene razón. Voy a conectar. Muchas gracias, muy amable. Arreglo o serie simple, sí. Sí, este sí. Solo me permite un momentito, voy a traer mi cargador. Jóvenes, aprovechando que la licenciada concede un tiempo, ya la tarea número 3 está cargada en el Classroom, tiene fecha máxima y horario máximo de entrega para el día miércoles 1 de febrero a las 5 de la tarde. Van a tener que subir el trabajo los coordinadores, integrando el trabajo de cada miembro del grupo. Lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer a computador, como ustedes deseen. En el Classroom está la tabla de datos, están los tipos de gráficas que se necesitan y también hay una instrucción para aquellos que no tienen grupo, lo pueden hacer de manera individual, ¿verdad? Entonces ahí ya nos evitamos de que el coordinador esté mandando correos o que alguien no le mande correos. Simplemente el que no lo suba, pues se queda sin nota de la tarea número 3. Bueno, gracias ya. Ya puse a cargar esto. Entonces, jóvenes, ¿alguna duda aquí? Con estos dos tipos de presentación para la variable cuantitativa que manda Randy. Perdón, tanta molestadera. Sí tengo un poquito de dudas. En el primer cuadro era el arreglo de ordenarlo de menor a mayor. Sí. Ahora, en el cuadro número 3, digamos que siempre se ordena de menor a mayor, pero ya no se ponen los datos repetidos, sino ya, digamos, se contabilizan, por decirle algo. Sí, así es, Randy. No tenga pena de preguntar, ¿oye? Muchas gracias, Lick. Por nada, Randy. Ahora nos tocaría trabajar con una serie grande. Entonces yo les es un poco tedioso, ¿verdad? Pero la práctica es buena. Entonces vamos a tomar. Podemos tomar, si quieren, la estatura. Esa fue la que trabajamos en el salón anterior. O el peso. Yo creo que mejor la estatura. Hay más variedad ahí que en el peso, ¿verdad? No sé, ¿cuál prefieren ustedes? ¿Estatura o peso? Estatura, Lick. Estatura, licenciada. Está bien.
Entonces, jóvenes, yo los voy a llamar aquí conforme está este listado. Como les digo, es tedioso, pero sería la única manera de llevar un poquitito de orden, ¿verdad? Entonces voy a ir llamando a cada quien y me va a dar su estatura. Entonces lo vamos a anotar aquí y luego vamos a tabular toda esa información para formar las. Licenciada, no se escucha, licenciada. Sí, lo que está indicando la licenciada Soberanis es de que cada uno va a ir respondiendo al llamado que ella va a indicar y solo van a estar indicando su estatura y eso lo vamos a ir tabulando. Por eso es que ella hacía la salvedad de que va a ser un poco tedioso, pero por favor, esto es para que ustedes entiendan cómo ir haciendo la agrupación de una serie grande, porque también se va a ver cuál es el grado de repetición o la frecuencia de un dato o cuántas veces un dato se repite. Esa es la finalidad de que todos, y me incluyo, yo también lo estoy copiando, les puede parecer tedioso, pero por favor no abandonen la clase. El que abandone no se le toma asistencia. De acuerdo, Ali. Solo voy a conectar otra vez el. La presentación de las gráficas va a darse de la manera a como la licenciada ya previamente nos explicó, en donde colocamos el número de gráfica, a dónde corresponde, qué estamos analizando, en qué lugar, en qué tiempo y al pie de la gráfica colocar la fuente, respondiendo al qué, cómo, cuándo, dónde, ¿verdad? Esas son las 3 gráficas que tienen que hacer. Las pueden hacer a mano, las pueden hacer a computador. El trabajo es grupal. Esta vez si usted tiene 12 integrantes en su grupo, me agrega los 12 trabajos con una sola carátula y solo una carátula del listado de integrantes de grupo. Muy bien, Ángeles. Licenciada, buenas noches, una consulta. Sí, Jennifer, buenas noches. Buenas noches. La fuente de datos que está dando la licenciada arriba, que no se ve tan bien, que la verdad es que no he tenido... Sí, yo creo solo es por tema didáctico, como para no volver a repetir. En la primer gráfica se colocó que la fuente eran datos obtenidos en el salón virtual 306. Entonces ella, por efecto de solo resumir y no volver a quitar el tiempo de exposición, solo colocó datos, punto. Al igual que todo.
Me refiero a los datos que están arriba, que dice 24, 25, son... No. son supuestos, Eso nada más. fue, no. Eso fue, Jennifer, solo un dato aleatorio, como un tema didáctico para hacer la representación de la gráfica. Muchas gracias, oye. O de la tabla. No tiene por qué, Jennifer, a la orden. ¿Alguien más tiene alguna duda en lo que se conecta a la licenciada? Ya estoy aquí, gracias. Ok. Bueno, licenciada. Entonces, por favor, comenzamos con Aimi. Tu estatura, Hola, por favor. hola, buenas noches, licenciada. Claro que sí, mi estatura es 1,55 m. Gracias. Alejandra. Es 1,60 m. Gracias. Alexander. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. 1,75. Alan Castellanos. Buenas noches, licenciada. 1,70. Gracias. Alan Lisandro. Buenas noches, 1,76. Gracias. Amílcar. 1,71. Gracias. Gracias. Andrea Elizabeth. Buenas noches, licenciada. 1,70. Gracias. Andrea Medina. Buenas noches, 1,58. Andrés Lara. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. ¿Qué tal, Sería Andrés? 1,74. Gracias. Anelí Juárez. O Aneli, no sé cómo es. Ángel Manuel. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Aneli. 1,68. Gracias. Buenas noches, licenciada. 1,76. Gracias, Ángel. Ángela Dayana. Buenas noches, licenciada. 1,50. Gracias. Ángeles. Gracias. Antonieta. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. 1,77. 177. No, 1,67, por favor. Gracias. Gracias. Ariel. 1,68, Lic. Gracias. Aarón. 1,69. Gracias. Aura. Buenas noches, licenciada. 1,70. Gracias. Bernie. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. 1,65. Gracias. Beverly. Brandon. Buenas noches, licenciada. 1,70. Gracias.
Brenda León. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Brenda. 1.68. Gracias. Brian Álvarez. 1.68. Gracias. Brian Denilson. Byron David. Buenas noches, licenciada. 1.60. Gracias. Bye. Carlos Eduardo. Buenas noches, licenciada. 1.80. Gracias, Carlos. Carlos López. Claudia. Buenas noches, 1.59. Gracias. Carlos, ¿cuánto? Cristian. 1.64. Gracias. Cintia. Buenas noches, 1.56. Buenas noches, gracias. Daniel Castillo. Gracias. Daniel López. $1.85, licenciada. Gracias, Daniel. Daniel Orlando. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. 1.60. Gracias. Dalia Judith. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. 1.60. 62. Ah, gracias, perdón. Gracias. Diara. Buenas noches, licenciada. 1.65. Gracias. Dixon. Buenas noches, 1.73. Gracias. Diego. $1.68. Gracias. Dulce. 1.70. Gracias. Edgar. 1.67, licenciada. Gracias. Edna. Buenas noches, licenciada. 1.60. Gracias. Eric. Buenas noches, licenciada. 1.75. Gracias. Ervin. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. 1.60. No le escuché bien, Ervin. Disculpe. 1.60. Gracias, Ervin. Esmeralda. Buenas noches, 1.55. Gracias. Evelyn. 1.50, licenciada. Gracias, Evelyn. Evelyn Kochak. 1.52. Gracias. Evelyn Kulahu. 1.58, licenciada. Gracias, Evelyn. Evelyn Terrace. Buenas noches, 1.61, licenciada. Gracias, Evelyn. Fabiola Ordóñez. 1.68, linda. Gracias. Flor.
Buenas noches, Lita. 1.50. Buenas noches. Gracias. Freddy. Buenas noches, licenciada. 1.57. 1.57. Así es, licenciada. Gracias, Freddy. Freddy Sicajú. Sicajau. Perdón. Sí, perdón. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, 1.70. 1.60. 70. Ah, perdón, gracias. Gracias. Licenciada, otra vez se quedó estática su... Ah, ahorita voy a ver. Gabriela Roma. ¿No? Pero no de abajo, Lic. Gabriela Roma. Buenas noches, licenciada. 1.68. Gracias. Es que tal vez la estoy... Ahí está bien, Gaby. Gelber Maldonado. O Gelber, ¿cómo es? Gracias. Por favor, gracias. Gerson Mutas. 1.64, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Gerson, gracias. Gladys. 1.56, licenciada. Gracias. Glendy. Buenas noches. 1.66. Glenn. Buenas noches, licenciada. 1.72. Gracias. Hans. Buenas noches, licenciada. 1.70. Gracias. Héctor. Héctor Giovanni. Buenas noches, licenciada. 1.70. Gracias. Héctor Martínez. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. 1.61. Gracias. Heidi. Buenas noches. 1.50. ¿Uno cuánto, perdón? 1.50. Gracias. Harvey. 1.77, liga. Gracias. Harvey. Jennifer Marroquín. Buenas noches, Buenas noches. 1.75. Gracias. Jennifer Araceli. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. 1.55. Gracias. Jeremy López. 1.60, licenciada. Gracias. Jessica. 1.66. 1.66. 6.3. Gracias. Joel. José Andrés. 1.80, licenciada. Gracias. José Antonio. 1.80, liga. Gracias. José. Jocelyn Andrea. 1.68, licenciada. Josué. Buenas noches. 1.69, liga. Gracias. Josué Vicente.
Juan Diego, Josué Vicente, por favor. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Josué. ¿Cuánto mide? 1.67. Gracias. Juan Diego, 1.79. gracias. Juan José, 1.70, Ligda. gracias, Juan José. Julio, Kelly, Licenciada. Buenas noches, licenciada. 1.72. 1.72. Julio, ¿cuánto mide? 1.67, licenciada. Gracias, Julio. Kevin, 1.78, licenciada. 1.78. Sí. Gracias. Kimberly, Leslie, ¿Es Kimberly Shikai? ¿sí? No, soy yo. ¿Cuánto, Kimberly? 1.61. Gracias, Kimberly. Leslie, 1.62. gracias. Lisbeth, 1.60. Luis Alejandro, ¿cuánto, Luis? No se le escucha a Luis Alejandro. Luis Eduardo, 1.70, Ligda. gracias. Luis Morales, gracias, Luis Alejandro. 1.70, Ligda. Gracias. Luis Morales, ¿verdad? 1.70. Sí. Gracias. Luis Rocael, 1.70, licenciada. gracias, Luis. Madeline, 1.57. gracias. Manuel, Marco Antonio, Buenas noches, licenciada. Perdón. Licenciada. sí, Manuel, Buenas noches. ¿cuánto? Buenas noches, Manuel. 1.60, Lic. 1.60. Así. Gracias. Marco Antonio, 1.65, licenciada. Buenas noches. gracias, Marco Antonio, buenas noches. María de Los Ángeles, Buenas noches, 1.57, licenciada. licenciada. 1.62. 1.72. 1.62. Gracias. María de Los Ángeles, o no leo el apellido. 1.57, licenciada. 1.57. María de los, es que hay dos María de Los Ángeles, ¿verdad? Sí, licenciada, pero la anterior ya dio su medida. Bueno, gracias. Mario, 1.73, licenciado. gracias, Mario. Matilde, Buenas noches, licenciada. 1.61. gracias, Matilde. Merlin, perdón. 1.50, licenciada. Gracias, Merlin. Mónica, 1.56, licenciada. gracias. Nancy, Buenas noches, licenciada. 1.60. gracias. Nelson,
Licenciada 1.60. Gracias, Nelson. Nicole. Gracias, Nicole. Ninette. Buenas noches, Lick. Buenas 1.60. 1.50. 1.60, Miss. Gracias. Olga. Buenas noches, 1.64. 1.64. Olinsa. 1.65, Lick. Gracias. Pablo. 1.77, Ligda. Gracias, Pablo. Pablo Tebalán. 1.75. Gracias. Paolo. 1.76, Ligda. Gracias, Paolo. Randy. El famoso Randy. 1.70, Lick. Gracias, Randy. Ricardo. 1.68, Lick. Gracias. Rosa, por favor. 1.64, Lick. Gracias. Sandra. Buenas noches, Lick. Buenas noches. 1.50. Gracias. Sandy. Buenas noches, Lick. 1.57. Gracias. Saúl. Moreno y Chaparrito, Lick. 1.50. Gracias, Saúl. Sebastián. Selvin David. 1.75, Lick. Gracias, Selvin. Sharon. Buenas noches, licenciada. 1.70. Gracias, Sharon. Silvia. 1.54, Lick. Gracias, Silvia. Ya le estaba cambiando nombre, ¿verdad? Sí. Cindy. Buenas noches, licenciada. 1.60. Gracias, Cindy. Estuardo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. 1.70. Gracias. Susana. Buenas noches, 1.50. Gracias. Tamara. Gracias. Vanessa. Buenas noches, 1.55. ¿Uno? ¿Cuánto, perdón? 5. Gracias. Verónica. Verónica. 1.60, ¿Uno cuánto? 1.60. Vicente. 1.68. 168. Así es. Gracias. Víctor. Ay, no, perdón. Vilma. Ya estoy llamando al licenciado también. Vilma. 1.55. 1.57. Sí, exacto. Walter. Buenas noches, licenciada. 1.70. 1.70.
Wendy. Wendy Martínez. 1.51. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Wendy. Wendy Paola. Buenas noches, licenciada. 1.67. Gracias. William. Buenas noches. Hablando tu micrófono. William. 1.60. William Martínez. 1.60, Lic. Y William Foroy. Wilmer. 1.82. Ya te echaron la caseta. Ahorita lo puse yo. Se me lavo yo. Yajaira. Ya. Ya. Y con algodón. ¿con qué lo echan? Yajaira. Pero con qué Silvia, su micrófono, por favor. Yajaira. 1.65. 1.85. Ah, ya, gracias. Y Jocelyn. 1.63, licenciada. 1.63. Bueno, ya terminamos, jóvenes. Nos quedan 3 minutos, pero si ustedes quieren, elaboramos de una vez hacemos la tabulación. Si tienen tiempo, ustedes me indican. Si no, continuamos el próximo día, que es miércoles. Mañana hay asueto. Ya les había dicho el licenciado, ¿verdad? Sí, licenciada, mejor el otro día que tengo un diplomado ahorita. Disculpe. Ah, está bien. Sí, Sí, de ya acuerdo. podría subir un poquito del cuadro. Sí. ¿Ahí está bien? Sí, ahí está bien, licenciada. Vale. Licenciada, perdone, en total, ¿cuántos datos serían? Pues ya no los conté, voy a ver. 121, licenciado. 122. Sí, correcto, 122 datos hay. 121 hay. 121. Sí, gracias. No, 121 son, porque hay 15 en cada columna, más este que anoté aquí al final. Sí, Mario, muchas gracias. Entonces, el miércoles vamos a tabular todos estos datos. Disculpen que esto es tedioso, pero para que ustedes vean cómo es que se hace la tabulación en forma manual, porque las computadoras, esas los hacen en un segundo, ¿verdad? Pero de repente estamos en el campo y hay que hacerlo manual, entonces tenemos que saber cómo. Y en el examen, pues les evalúan esa parte. Entonces, jóvenes, que tengan una bendecida noche, que descansen y nos vemos el miércoles, primero Dios. Feliz noche, Feliz noche. licenciada. Feliz Feliz noche, noche. licenciada. Feliz noche.